¿Qué tal? Soy Roger, bienvenidos nuevamente a su canal caligráfico y vamos a comenzar con un curso o unas lecciones, bueno, no como tal curso, pero muy interesante que me han solicitado y pues con todo gusto les comparto. No soy experto todavía y quisiera hacerlo al final, pero pues estoy aprendiendo y quiero compartirles pues las prácticas que estoy realizando para pues llegar a construir una letra gótica pues más o menos decente. Hay muchos tipos de letras góticas. Esta que yo quiero presentarles y los ejercicios que les quiero compartir son pues los más básicos. La letra es muy celosa, esta letra gótica. Como es muy recta, es muy cuadrada, muy austera comparada con otros modelos que quizás has visto de letra tipo Fracture, letra Bataille o bastarda francesa, donde ya incluye pues curvas, en lugar de toda esta estructura muy firme y muy recta que vemos en este escrito que hice. Pero pues haciendo una reflexión, la verdad es que si dominamos este tipo de letra, los trazos seguros y firmes, va a ser pues pan comido cualquier otro modelo de letra gótica que queramos. Y pues son simples variantes: cambiar un trazo por otro, hacer un remate pues con puntitos, o hacer un remate que son los finales de las letras, que si más largo hacia arriba, o en vez de esa recta pues cambiarla por una curva, o separar un poco los trazos, etcétera. Hay muchas variantes y al final puedes encontrar, no hay digamos que los que usaban estas letras, los monjes en la Edad Media, pues a partir del 1200 hasta Renacimiento, casi a 1500, cuando surgen ya la letra humanista, la letra itálica o cancelleresca. Ahí es cuando se empieza pues a caer en desuso, y aparte pues entró en vigor o en uso la imprenta. La imprenta, antes de que existiera, pues era la mano de los amanuenses, de los copistas, y esta era una de las fuentes que usaban, pero pues ellos la hacían, ¿no? Entonces, dependiendo muchas veces de la región, se empezaron a generar distintas variantes, y de la mano de un maestro copista que le pasaba ciertas variantes a otros y abreviaturas, etcétera. Entonces podemos encontrar muchas variantes. Bueno, vamos a pasar a lo bueno. Que es, ¿qué vamos a necesitar? Si ya conoces algo de estas letras, pues seguramente tienes algún tipo de pincel, pluma, marcador con punta de biselada, con punta de pincel, punta plana. Puede ser un marcador como estos, que es especial para caligrafía. Puede ser plumas fuente o pluma estilográfica, estas que son Parallel Pen, que bastante buenas, pero necesitamos un papel especial. Puede ser un marcatextos, que suelen venir pues con esa punta para justamente resaltar toda una línea completa, o en su defecto puedes incluso jugar con dos lápices así unidos. Yo los uní con una liga, una goma, y pues esto nos puede dar el trazo que buscamos. Sí, pero lo importante, incluso hay marcadores como este que me regalaron. Obviamente hace unos trazos muy gruesos, pero tiene esta punta cuadrada que si la giramos y usamos únicamente la esquina, pues nos va a generar un trazo como este que estamos buscando, ¿vale? Papel, pues va a depender. Puedes usar incluso pinceles que vienen con una punta cuadrada, con acuarela, con tinta, lo que tengas ahí a la mano o lo que puedas conseguir fácilmente. Y el papel, yo voy a usar pues estos tipos de marcadores que no son tan exigentes en el papel. Bueno, un poco sí, porque traspasan si uno se detiene mucho y pues pasa a la otra hoja, como es este caso, ¿no? Pero si usas tinta y pluma, pues va a ser un papel un poco más especial. Si usas lápiz, pues no va a haber ningún problema. Marcatextos, tampoco debe haber problema, ¿vale? ¿Qué ejercicios vamos a comenzar? Antes de dar pues todo el abecedario o empezar por letras, pues vamos primero a definir algunos elementos muy pues característicos de la letra.
un tamaño. Entonces vamos a comenzar por el tamaño de la letra. Es importante. Estamos hablando de que usamos herramientas y el trazo es muy grueso, por eso se llama cuadrata, textura, en inglés black letter, porque es pues mucho negro, digamos, mucha tinta. Entonces es importante, si el trazo es así de grueso, pues no voy a poder hacer, bueno, sí lo puedo hacer, ¿no? Una letra muy pequeña con un trazo muy grueso, pues deriva en que pues estamos haciendo una letra tipo negrita. Entonces hay ciertas reglas para medir el tamaño de la letra gótica, y una de ellas pues es medir con el grosor de la herramienta que estamos utilizando de 4 hasta 6 renglones, digamos, sería la altura de las minúsculas. Nos vamos a quedar con 5. Hay quienes usan 4,5, quienes usan 5,5. Aquí vamos a quedarnos con los 4 renglones completos, ¿no? Y es importante pues mantener siempre esa altura para hacer nuestros ejercicios, sean puro calentamiento o sean las minúsculas, las mayúsculas, aunque al final podemos pues variar. Si yo quiero que sea más gordita mi letra, pues le quito espacio. Si la quiero más alargada, pues la hago más alta todavía. Y vamos a comenzar con el trazo básico. Bueno, otro elemento también es que esta punta que está recta se tiene que mantener siempre en un ángulo. ¿Sí? ¿A qué me refiero con eso? Que vamos a marcar aquí, por ejemplo, este ángulo. Si cerráramos un cuadro aquí, tendríamos un ángulo de 45, pero lo vamos a acostar un poco para lograr aproximadamente 40. Lo puedes medir si tienes un transportador o un convertidor de ángulos. Aquí estaría los 40 grados. Es muy complejo, pero o sea, yo a ojo prácticamente más, pues le atiné, ¿no? Entonces un poco menos de los 45, y pues ahí tenemos la diagonal en la que se va a mantener todo el tiempo, tanto al iniciar como al terminar mis trazos. Ese ángulo es muy importante tanto arriba como abajo. ¿Sí? Primera cosa, entonces puedes más o menos trazar una referencia en una parte de tu cuaderno y de ahí poner tu instrumento, sea marcador, sea pluma, sea los 2 lápices, y vamos a practicar pues lo que son rectas. Nuestras letras, nuestro abecedario latino se basa en bolitas y palitos. Entonces tenemos que hacerlo, no hay otra opción, ¿vale? Entonces estamos hablando de 4 líneas, que sería la altura para este grosor, un ángulo más o menos ahí 40 grados, y entonces vamos a trazar lo más recto que podamos, y vamos a buscar también, vamos a medir con este mismo ángulo, vamos a trazar un punto I para dejar ese espacio, y luego irlo visualizando poco a poco. Si necesitas volver a hacer el punto para dejar el espacio y que no te quede muy abierto como aquí o muy cerrado como acá. Sí, es importante, muy importante en este tipo de letras lo que le llaman el espacio muerto, el espacio blanco o el espacio negativo, más técnicamente, que es lo que no utilizamos, porque al final en esta letra se combina el positivo y el negativo. Entonces, y por regla, para que se vea adecuadamente, tiene que ser equidistante los trazos. ¿Sí?
Entonces, y aquí fíjate cómo este tipo de herramienta, como es muy, pues sí tiene punta, ¿no? Y sí tiene el bisel. Pero si yo lo acuesto, pues se pierde o hace un punto. Si yo lo pongo más vertical, me hace ese punto fino que necesito. Entonces, si usas un marcatextos como estos o algún marcador que tenga esta punta, pues trata de encontrar en qué momento pinta así. Si yo lo acuesto un poco, vean cómo se va haciendo grueso. Entonces, y va a cambiar el trazo. Aquí se ve limpio los bordes. Si yo lo acuesto un poco, aunque tengo el ángulo, vean cómo jala y acá no se marca el ángulo. Entonces es importante. Bien, ese sería nuestro primer trazo. Los palitos, vamos a necesitar tanto las minúsculas con ese trazo como las minúsculas bajas, digamos, y minúsculas altas. Entonces trata de practicar tanto cortos o bajas como altas. Y las altas, pues aquí combinamos 4, pues vamos a ponerla a 6. Entonces vamos a hacer una línea más. Vamos a hacer una corta y una alta. Corta, alta. Estaba bien. Corta, alta. Corta, alta. Procura que sea un movimiento de todo tu brazo también. Aunque igual se puede hacer con movimiento de dedos, pero cuando son más largos los trazos, pues es más difícil y es más fácil que nos salgamos, que se vaya un poquito torcido, chueco. Y bueno, obviamente procura que estés en un lugar cómodo y bien acomodado, ¿vale? Este sería nuestro primer ejercicio. Yo sé que es tedioso, que no representa gran avance hacer palitos de este tipo, pero importante, no solamente es hacer palitos, hay que asegurarnos del ángulo, mantenerlo todo el tiempo, que se vean esos cortes en diagonal, ¿sí? Y buscar, si nuestra herramienta no es la más precisa para eso, buscar el punto en el que se mantiene y se logra cortar. Aquí por ejemplo faltó eso por una parte, y por otro lado el espacio negativo. Aquí por ejemplo si midiéramos el grosor, que no lo he hecho, pero tenemos más o menos 4 centímetros, entre 4 milímetros, y pues tendría que haber un espacio pues menor a 5. Sí, visualmente eso le da mucha fuerza y mucha belleza, digamos, a la letra gótica. Bien, y pasando al segundo ejercicio, pues diario prácticamente, voy a usar ahora uno de estos para que se vea más claro. Entonces lo mismo, aquí cambio de herramienta, cambia el grosor. Y pues voy a medir 2, 3, 4, 5. Entonces es un poquito arriba del renglón. Mi minúscula. 6, 7. La mayúscula pues más o menos, digo el palo alto. Si hiciéramos entonces ahí. Y corto. Repasando un poco el ejercicio anterior. Ok. Segundo trazo que nos va a servir para cerrar los cuadrados, que en este caso es lo que equivale a los óvalos. Se trata de el trazo tipo bandera, manteniendo la inclinación que dijimos que eran 40. Voy a acercarlo un poco. Nos vamos a ir para practicar sobre una línea. Vamos a colocar la esquina inferior sobre la línea
y vamos a trazar siguiendo el ángulo hasta llegar a tocar la línea con la otra punta que quedó arriba. Ok, y separamos. Y lo mismo, que se vea los bordes lo más definidamente posible. Vamos a acostar un poco. Ok, entonces este trazo vamos a hacerlo un poco más largo todavía. Vamos a necesitar tres tipos de trazo de este tipo rombo o tipo bandera para hacer nuestras letras. Este es el que nos va a servir para unir el cuadrado y lograr pues lo que todos los otros alfabetos es la bolita. Ya tenemos el palito, entonces para hacer una B, para hacer una C, para hacer una E, la Q, la G, la D, etcétera. Todas estas letras que se componen de sea un óvalo completo, un círculo completo, o la mitad, 3/4, etcétera, pues vamos a necesitar dos palitos verticales y dos rombos casi horizontales. ¿Sí? Entonces no es un rombo completamente, no es un rectángulo así. ¿Sí? Ahí estoy poniendo a 90 grados. Entonces necesito mantener la inclinación y sobre esa inclinación bajar. Y para ello te sugiero usar una línea. Entonces comienzas arriba y terminas abajo de la línea. ¿Sí? Pero todo el tiempo sobre esa línea. Y esa línea pues al final va a ser una línea imaginaria y tendría que ser pues prácticamente igual una bandera a la que le sigue. Ese es un tipo de bandera. La otra es el rombo completamente. ¿Sí? Aquí bajamos un poco más abruptamente. Tendríamos que rotar casi ahí sí a 45 grados más o menos para que nos salga un cuadrado, bueno, un rombo, ¿no? Pero que los lados son prácticamente iguales. ¿Sí? Se ve la diferencia entre esta bandera y esta otra, o este rombo. Digamos que es un rombo y el otro es un romboide. ¿Vale? Entonces, lo que necesites para que salgan cada vez más uniformes tus rombos, tus romboides. Y ahora sí vamos a unir los palos del inicio con estos romboides. Bueno, primero vamos a hacer el palo más básico, que es la I. Entonces hacemos primero un rombo. Y donde acaba, bajamos y acabamos con otro rombo. Y hacemos un rombo más y ahí tendríamos pues una I, ¿no? Habíamos quedado que era más pequeña. ¿Sí? Se lo voy a separar para que veamos la secuencia. Ok, todo el tiempo. Aquí quizá lo levanto un poco a los más o menos 45. Aquí regreso a 40. Aquí acabaría en 40. Y aquí acabo más o menos en 45. Por si lo quieres ver muy analíticamente. Y si te sirve. Entonces, rombo, vertical, rombo. Y atento aquí. Estamos, partiendo que mi línea, el espacio es este. Entonces es importante ver dónde acaban y dónde comienzan los trazos.
Te voy a compartir para el siguiente video una plantilla para que podamos usarla y que te sirva justamente para ver dónde conectar estos trazos. Entonces, si ponemos estas líneas, las voy a trazar a lápiz, y aquí es importante que usemos las líneas que nos sean necesarias desde el inicio. Sí, yo lo comparo mucho con rueditas para andar en bicicleta, y que son necesarias al inicio, y pues hay calígrafos que yo veo que siguen trazando sus pautas y todo para hacer sus trabajos finales sin ningún problema. Al final se borran y no pasa nada. Entonces, si tienes un cuaderno de apoyo que sea cuadriculado, es decir, que tengas líneas verticales también, úsalo. Yo estoy usando este porque pues ya lo quiero acabar, tiene mucho tiempo. Descubrí que los plumones, estos marcadores, pues funcionan bien, se pasan un poquito, pero no deforman la tinta. Entonces pues fue la ocasión perfecta para utilizarlo. Por ejemplo, aquí ya tengo yo una cuadrícula, tengo líneas verticales, entonces vamos ahí, tengo apoyo visual para hacer una letra pues bastante perfecta casi, ¿no? En cuanto a los trazos. Entonces, ¿qué necesitamos? Y luego la siguiente, entonces un rombo, aquí corrijo un poco el ángulo y otro rombo. Ok, nuevamente. Así se vería si separáramos los trazos. Normalmente no está mal separar los trazos. Incluso ya otros tipos de letras, pues se nota mucho más separado el trazo, pero este es el básico. Ok, entonces ahí tendríamos la I. Si quisiéramos hacer pues una L, iríamos simplemente más arriba, los mismos trazos. Ok, y dejando el espacio en medio, sí, que debería ser equivalente al espacio negativo al espacio de la línea. Sí, no. Aquí sobra, por ejemplo, aquí sobra un poco, y aquí sobra mucho. Aquí en cambio pues está muy cerca, ¿no? Está bien. Si lo juntamos mucho más, visualmente pues se vicia. ¿Ok? Entonces ese sería uniendo un rombo pequeño, un palito y otro rombo. Vamos, por ejemplo, aquí mismo a unir ahora un rombo largo, un romboide, y palito y rombo, y ya tenemos una N. ¿Ok? Cerramos ahí. Y todo esto siempre manteniendo esa inclinación de la herramienta. Hay ligera variación, pero es muy poca para hacer ese cambio de este rombo al romboide un poco más alargado. Si hacemos lo mismo, rombo, palito, rombo, otro rombo pequeño o un poco más largo, y ahí le pondríamos una variante que puede o no llevar. Si le quitábamos ese rabillo, pues se entiende, es una R, ¿no? Minúscula. Vamos a hacer ahora, partiendo no desde arriba, sino desde esta raya que hemos pintado aquí, vamos a hacer el palito. Ahora vamos a hacer una banderita, otra bandera y otro palito. Y tenemos pues la O. ¿Sí? Aquí hay que tener cuidado igual del espacio negativo. Esta es pues ligeramente mayor. Y tener cuidado de dónde comenzamos. ¿Sí? Aquí por ejemplo ya empecé más arriba. Si yo cierro aquí la O, pues ya me subí, ya me salí de la línea de las minúsculas. Y se va a notar. Entonces por eso comenzamos debajo de esa línea. Llegamos ahí. Bandera. Bandera. Y cerramos.
y ve cómo pues prácticamente hay un punto en estas esquinas donde, como en este caso, apenas si se tocan las líneas, y eso es lo importante en este tipo de letras. Ya de aquí te recomiendo mucho como ejercicios, ya para dejar el video aquí que se nos está haciendo largo otra vez, pues hacer entradas de I que nos van a servir para letras como la N, como la M, ¿sí? La L que ya vimos, pero todo se compone de este rombo más un palito más otro rombo, ¿sí? Entonces practícalo mucho, practica no solamente la forma del trazo, sino el espacio que hay y respetarlo entre uno y otro. Esto es pues es muy visual si no usas líneas, ¿no? Entonces, y también el que lo lee, lo interpreta, que lo aprecia, pues va a decir aquí se ve que están muy pegadas las líneas, aquí se ve que están muy separadas. Entonces, repetir esta sería 1 y que las formas pues estén bien hechas, revisar, decir bueno aquí hay más espacio, revisar las formas, aquí los rombos están muy cortitos, entonces hay que hacerlos un poco más largos, que queden cuadrados perfectamente. Mientras más perfecto, como digo, esta letra es muy celosa, entonces pues es importante que tratemos de hacerlo lo mejor posible, con atención, requiere tiempo, no, como decimos en México, no son enchiladas. Entonces, primer ejercicio que te recomiendo para practicar en lo que avanzamos sería tanto cortas como largas, ¿sí? El segundo, vamos a hacer lo mismo, corto, vamos a hacerlo más arriba, corto, y hacemos una bandera larga abajo, rombo arriba, palito y bandera, rombo, palito, bandera. ¿De qué nos va a servir? Bueno, pues obviamente si juntamos el que ya tenemos una U, ¿ok? Entonces aquí pues si tienes cuaderno de raya, trata de utilizar esas referencias de las líneas para practicar estos trazos. ¿Ok? Ese sería el 2. El 3 vamos a hacer la inversa. Primero bandera, palito, bandera. Entonces el 3, bandera, palito, rombo, bandera, palito, rombo, bandera, palito, rombo, bandera, palito, rombo. ¿Para qué nos sirve? Bueno, pues para si juntamos el primero de palito, rombo, palito, rombo, bandera, palito, rombo, tenemos la N. De aquí también va a salir que sería la segunda parte de la A, que es esta. ¿Ok? Y con estos tres, repasar brevemente el tamaño. Vamos a hacerlo entre 5, 4 y medio, 5 y medio anchuras del instrumento que estés utilizando. ¿Ok? De 5 a 6 como máximo, pero bueno, vamos a quedarnos con 5. Una inclinación aproximada de 40 y 45 para mantener estos trazos. Y pues practica, mucha práctica, mucha paciencia. Vamos a dejarlo aquí. Espero que te sea de utilidad. Comentarios, dudas, los puedes dejar aquí en los comentarios.
Y pues ya vamos terminando los trazos básicos, pues podemos, aunque ya hemos ido mencionando qué letras podemos formar con lo que vamos haciendo, pero pues iremos completando todo el abecedario minúsculas y después iremos a las mayúsculas, que tienen unos trazos pues también un poco distintos, algunos más redondeados, la mayoría, pero nos sirve todo esto. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente.